Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. La sección de la carta comienza con una bienaventuranza. Feliz el hombre que soporta la prueba. Esta bienaventuranza, igual que las pronunciadas por Jesús, tiene algo paradojal. A primera vista, jamás llamaríamos feliz a alguien que está pasando por una prueba. La carta presenta el porqué de esta felicidad. Dios mismo celebrará con la corona de la vida la superación de la prueba. Iniciamos nuestra celebración cantando. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Estamos concluyendo prácticamente con esta sexta semana del tiempo ordinario, nuestro caminar para iniciar ya desde este miércoles nuestra Cuaresma, que es el tiempo fuerte de preparación para nuestra verdadera resurrección. Es nuestro objetivo, la resurrección, nuestra vida en Dios. Iniciamos nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante Dios. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Oh, Señor, de
Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia una vez más de todos nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que te complaces en habitar en los corazones rectos y sencillos, concédenos la gracia de vivir de tal manera que encuentres en nosotros una morada digna de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta de Santiago. Queridos hermanos, feliz el hombre que soporta la prueba, porque después de haberla superado, recibirá la corona de vida que el Señor prometió a los que lo aman. Nadie, al ser tentado, diga que Dios lo tienta. Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado por su propia concupiscencia, que lo atrae y lo seduce. La concupiscencia es madre del pecado, y éste, una vez cometido, engendra la muerte. No se engañen, queridos hermanos. Todo lo que es bueno y perfecto es un don de lo alto, y desciende del Padre de los astros luminosos, en quien no hay cambio ni sombra de declinación. Él ha querido engendrarnos por su palabra de verdad, para que seamos como las primicias de su creación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Feliz el que es educado por ti, Señor. Feliz el que es educado por ti, Señor. Feliz el que es educado por ti, Señor, aquel a quien instruyes con tu ley, para darles un descanso después de la adversidad. Feliz el que es educado por ti, Señor. Porque el Señor no abandona a su pueblo, ni deja desamparada a su herencia. La justicia volverá a los tribunales y los rectos de corazón la seguirán. Feliz el que es educado por ti, Señor. Cuando pienso que voy a resbalar, tu misericordia, Señor, me sostiene. Cuando estoy cargado de preocupaciones, tus consuelos me llenan de alegría. Feliz el que es educado por ti, Señor. Aleluya, ale, aleluya, 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 aleluya, ale, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús volvió a embarcarse hacia la otra orilla del lago. Los discípulos se habían olvidado de llevar pan y no tenían más que un pan en la barca. Jesús les hacía esta recomendación: estén atentos, cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Ellos discutían entre sí porque no habían traído pan. Jesús se dio cuenta y les dijo: ¿a qué viene esa discusión? ¿Por qué no tienen pan? Todavía no comprenden ni entienden. Ustedes tienen la mente enceguecida. Tienen ojos y no ven, oídos y no oyen. ¿No recuerdan cuántas canastas llenas de sobras recogieron cuando repartí 5 panes entre 5.000 personas? Ellos le respondieron: 12. Y cuando repartí 7 panes entre 4.000 personas, ¿cuántas canastas llenas de trozos recogieron? Ellos le respondieron: 7. Entonces Jesús les dijo: todavía
no comprenden. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, fíjense. Entonces aquí esta lectura, la palabra del Señor. Hoy estamos en este martes 13, justamente estamos concluyendo nuestro tiempo ordinario. Mañana, 14 de febrero, iniciamos nuestro tiempo de Cuaresma, miércoles de ceniza. Y nos está hablando aquí del entendimiento, de la comprensión. Para Marcos es muy interesante porque él subraya mucho el aspecto del conocimiento, o mejor dicho, de la comprensión. Para Marcos, en su Evangelio, nuestro problema verdaderamente del seguimiento de Jesucristo es naña entendéis. Pero vais la naña entendéis, no es que somos bobitos y no entendemos lo que está diciendo. Pero nosotros tenemos justamente en nuestra cultura y en nuestro lindo idioma, vea la famoso ñembo, el ñembo, ñembo y teo. Y entonces a eso se está refiriendo, queridos hermanos. No entendéis, no entendéis. Sería interesante, ¿verdad?, un poco hacer la traducción, pero verdaderamente una traducción bien entendida del mensaje que Jesús ñamoñe eveñan de yarabe peñaneñete va lleva. A ver eso se acuerda. Va vio. No me entendéis lo ya ve. No entendéis ñan de ya va y se vea. No me entendéis. No me entendéis te digo ven ñembotao y se. Entonces así sería, ¿verdad?, el diálogo entre Jesús y nosotros, porque los discípulos somos nosotros. Y entonces fíjense que aquí dice que los discípulos se habían olvidado de llevar pan y no tenían más que un pan en la barca. Interesante. En la barca no tenían más que un pan. Todo esto, el estilo oriental es muy interesante porque en de ir donde pillaba, ese un pan se refiere a Jesús, el pan de vida. Ellos no llevaron otros panes. Y entonces ellos están preocupados, dice, porque solamente, dice el evangelista, tenían un solo pan. Pero ellos, ñembo, porque no entendéis que Jesús es el verdadero pan entonces. ¿Y por qué están preocupados? ¿Y por qué están discutiendo? Ay, no, la pan, que esto, que aquello. Pero eso es para darnos a entender que nosotros aquí le tenemos al verdadero pan de vida, Jesús. Y después entonces, por eso, en esta discusión que van haciendo, Jesús después le va a decir, ¿verdad?, ¿a qué se refieren? ¿Cuál es el pan? Ese pan de Herodes, esa levadura. Y la ustedes, Mara, pues, ¿cuál es la pejoseina? ¿Detrás de quién? O verdaderamente ustedes saben que aquí en medio de ustedes está el pan de vida, el pan que les puede dar la realización y la planificación, la dignificación del hombre. ¿Entendéis? Espérate que no me entendéis. Por ahí va la pregunta entonces que el Señor nos está haciendo. ¿A qué viene esa discusión? Porque no tienen pan. Y ahí les recuerda donde también se le presentó a Jesús al final de cuentas como el pan de vida, que son las multiplicaciones, ¿verdad? Las dos multiplicaciones que aquí les va a recordar, según San Marcos. Ustedes tienen la mente enceguecida, ahí está. Ustedes no se dan cuenta que ustedes le tienen aquí al pan de vida. Entonces, entre comillas, otras cosas que les alimenten a ustedes. Ninguno de esos otros elementos que se les ofrecen a ustedes les van a ayudar a crecer. No, son cosas externas, cosas del mundo. El verdadero pan, nada vejina. O ustedes no recuerdan, y ahí comienza y les vuelve a contar. No recuerdan cuando esas canastas llenas de sobras recogieron cuando repartí para 5.000 personas, ¿verdad? 5.000 panes. Y ahí ellos recuerdan y dicen, sí, Señor, recordamos. 12. Eso también es interesante. Quiere decir que este pan de vida, 12, las 12 tribus, esto quiere decir que el Señor está para todos. El Señor está para todas las naciones. El Señor está para todas las tribus, las 12 tribus de Israel. Y cuando repartí 7 panes entre 4.000 personas,
¿Cuántas canastas llenas de trozos recogieron? 7. También el número que nosotros decimos el número perfecto. El 3 más 4, 7. El 3, que es lo perfecto verdaderamente del accionar de Dios. Dios que obra siempre en la perfección. Pega la número 3. Y el 4, que significa el todo. Todo el accionar de Dios para todos, norte, sur, este, oeste, los 4 puntos cardinales, en la perfección, significa entonces el número 7. Entonces 7 sobraron, ¿verdad? 7 canastos. Y entonces Jesús les dijo, ¿todavía no comprenden? Es decir, que aquí, queridos amigos, se está refiriendo principalmente a nuestro crecimiento en el seguimiento de Jesús. Entonces ya yesape a ñamañá, yajesha, ñaporandú, ñañamindu, hopi yajesha, yae, ñandeyara. Ahora comprendo verdaderamente tu accionar. Estos signos que tú vas haciendo en mi vida, en primer lugar, porque esto el Señor lo va realizando en nuestra propia vida. Y sobre todo, estás realizando en mi vida a través de tu entrega, porque ¿quién es el pan de vida? Yo soy el pan de vida, Na'abejina. Y en la medida entonces que yo me adhiero a este pan de vida, entonces vienen los 2 signos más importantes. 12 significa entonces que todos estamos llamados a usufructuar de esta gracia del Señor. Las 12 tribus de Israel, todo el Antiguo Testamento, todos los que somos seguidores del Señor. Entonces, ñanguajeta, ¿por qué? Porque es la gracia de Dios que se nos ofrece a todos. Y luego la segunda pregunta, cuando le di a los 4.000 hombres estos 7 panes, 7, ya me ocurrió el significado. Siempre el accionar de Dios es perfecto. Perfecto en la medida en que nosotros también nos ponemos a caminar. Y por eso nos dice, ¿comprendiste esto? ¿Entendélo allí, ande? Sí, Señor, a entenderlo allí. Eso vamos a responder nosotros, no sé, porque aquí no hay ninguna respuesta. Esa respuesta la vamos a dar nosotros. Si nosotros damos una respuesta positiva y decimos, sí, Señor, comprendí, entonces quiere decir que el Señor es nuestro verdadero pan bajado del cielo, que nos ayudará, ¿verdad?, a realizarnos como comunidad, como nación, como país, como familia. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Por nuestra Iglesia, para que sea fiel reflejo del amor de Dios y de testimonio del amor de Jesús en medio de los hombres, oremos al Señor. Cristo, escúchanos. Por nuestro país, para que seamos capaces de construir una nación más justa, solidaria y fraterna, oremos al Señor. Cristo, escúchanos. Por los padres de familia, para que sigan acompañando y educando a sus hijos en la fe y en la doctrina cristiana, oremos al Señor. Cristo, escúchanos. Por todos y cada uno de nosotros, para que alimentados por la palabra de Dios, seamos sembradores del reino y evitemos fomentar la levadura de los fariseos, oremos al Señor. Cristo, escúchanos. Padre de misericordia, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con el trigo de los campos bajo el signo de la cruz se transforman nuestras vidas en el cuerpo de Jesús. A los pobres de la tierra, a los que sufriendo están, cambia su dolor en vino como la uva en el lagar. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestra paz. Estos dones son el signo del esfuerzo y la unidad que hombres realizamos en el campo y la
la ciudad. Es tu pueblo que te ofrece con los dones del altar. La naturaleza entera anhelando libertad. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Que esta ofrenda nos purifique y renueve, Señor, y sea causa de recompensa eterna para quienes cumplen tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. En nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo advenimiento glorioso guardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, el cielo y la tierra. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, el cielo y la tierra. Hosana, hosana, hosana. Hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana, hosana. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz,
Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los obispos que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu presencia en el cielo. Y ten misericordia de todos nosotros, con María, la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, Cordero de que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. 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 Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados
a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Cristo, tu cuerpo, tu sangre, me da vida, Señor, me da vida, tu cuerpo, tu sangre, me da vida, Señor, me da vida. Oración final. Saciados con el pan del cielo, te pedimos, Padre, la gracia de desear siempre este alimento que nos da la vida verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y nos dirigimos a nuestra mamita, la auxiliadora de todos los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que tengan un hermoso día. Que Dios les bendiga a todos. Amén. María de